Nuevamente, buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por su atención. Quiero informarles que el día de hoy presenté ante la mesa directiva del Senado de la República una iniciativa de reforma a la Constitución para que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea electa con el voto popular de las y los mexicanos. Se supone que es la gran defensoría del pueblo de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo aquí es donde le diría al gobierno morenista ¿qué objeción tendrían en que esta comisión, que hoy es un cero a la izquierda, realmente pueda ser electa por toda la gente en todo el país? Cosa muy distinta a este proceso de elección de ministros, jueces, magistrados, que ocupa cierto nivel de tecnificación, capacidad, no solo popularidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es quien va a defender a la gente de cualquier abuso de poder del gobierno, tanto federal, estatal como municipal. Por ello, yo quiero lanzar el reto al régimen morenista de que acepten, de que se pare la convocatoria que están emitiendo para renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cambiemos la forma de elegir a su titular, y que entonces hagamos que sea la gente, el pueblo bueno, quien decida quién es la persona titular al frente de esta comisión. Eso por un lado. Por otro lado, amigas y amigos, quiero responderle a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que hoy en su conferencia mañanera decía que Acción Nacional insiste en tipificar el delito de narcoterrorismo en México y que eso es un error. Y yo lo que le diría a la presidenta Claudia Sheinbaum es que es un error continuar con la misma estrategia que no ha funcionado y que tiene al país incendiado, con los peores índices de violencia, con el mayor número de homicidios, que si queremos tener resultados distintos en materia de seguridad, tenemos que hacer cosas diferentes. Y que no venga con la cantaleta de García Luna, que a García Luna lo sancionen por todos los años que sus actos hayan significado. Nosotros hemos dicho que quien la haga, la pague. De hecho, lo que no queremos en México es más García Lunas, del gobierno que sea, que detengan a los criminales. Porque la única detención importante en las últimas décadas ha sido la del Mayo Zambada. Detención que, por cierto, hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y hasta la multicitada de García Luna por este gobierno no la hizo el gobierno mexicano, también lo hicieron los Estados Unidos. Por ello, entonces, nosotros le lanzamos nuevamente el reto a Claudia Sheinbaum. ¿De verdad quiere que vivamos en paz? ¿De verdad quiere corregir la estrategia de seguridad y tener resultados? Juntos tipifiquemos el delito de narcoterrorismo en México para que exista una verdadera coordinación y colaboración para combatir el crimen organizado. No se trata de sumisión, no se trata de perder la autonomía o soberanía de nuestro país. La soberanía la pierden los mexicanos cuando no pueden transitar en una carretera,
cuando no pueden vender sus productos sin que los extorsionen. Bueno, la soberanía en México se pierde cuando pasan hechos como el de Chilpancingo, donde a la luz del día y a la vista de todos exhiben la cabeza del alcalde recién electo en funciones, diciendo los grupos delictivos: aquí mandamos nosotros. Por ello, entonces, le lanzamos el reto y le extendemos la mano nuevamente a Claudia Sheinbaum, que corrijamos la estrategia de seguridad, que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo en México para poder tener una colaboración internacional y tener resultados efectivos, y que finalmente las y los mexicanos podamos vivir en paz. Muchas gracias, y si hubiese alguna pregunta, yo estoy a sus órdenes. Le pregunta a Diana Benítez del Financiero, señor. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. ¿Esta propuesta va en serio o solo es para picarle la cresta a Morena? Porque supongo que implicaría la participación del INE y es meter más presión al INE con esta elección de la titular de la Comisión de Derechos Humanos. Diana, nuestra propuesta va tan en serio que está registrada en nuestra plataforma política con la que competimos en el 2024. Es parte de la plataforma política de acción nacional, registrada formalmente ante el órgano electoral. No es una ocurrencia. Tipificar el narcoterrorismo en México ya es una necesidad, porque la gente está viviendo con miedo, y por eso el Consejo Nacional del PAN el año pasado la aprobó, y por eso con esa plataforma competimos en esta elección del 2024. No, pero me refería a esta propuesta de que la titular de la Comisión de Derechos Humanos sea electa, o sea. Bueno, esta propuesta surge como una iniciativa y voto particular en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Lo hicimos desde la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, presentamos la iniciativa en esta legislatura en Cámara de Diputados, aquí también en el Senado de la República, como una contrapropuesta. ¿Quieren la participación de la gente? Muy bien, hagámoslo, pero en la gran defensoría del pueblo de México, la Comisión de los Derechos Humanos, y no con los juzgadores, ministros, magistrados y jueces que tienen que tener no solo popularidad, sino un gran nivel de técnica y capacidad para poder resolver. Los mexicanos tenemos derecho a, cuando enfrentas cualquier caso legal, tener un juez capaz, preparado, que te haga justicia. Pero también los mexicanos, en materia de derechos humanos, requerimos tener a una persona que sí se la juegue y que enfrente al gobierno, porque la Comisión de los Derechos Humanos es para defender a la gente frente a actos de autoridad, y por lo tanto tiene que ser alguien, ahí sí, electo por la propia gente. Esa es la gran diferencia, y esperaríamos que Morena aceptara el reto. Gracias. Le pregunta a Andrea Becerril de La Jornada, señor. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo le quiero preguntar sobre otro tema. Hace un momento el dirigente del PRI, senador Alejandro Moreno, anunció que ellos ya presentaron una controversia constitucional contra la reforma judicial como partido, pero que están también, que van a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las dos leyes que ayer se aprobaron, de las dos leyes secundarias de la reforma judicial. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿También estarían en ese mismo tenor, dado las irregularidades que ayer se vieron? A ver, no les cuento lo que vamos a hacer, les cuento lo que ya hicimos. Nosotros ya promovimos a través de nuestros gobiernos varias controversias constitucionales. La primera fue del gobierno de Guanajuato, a través de Diego Sinué, entonces gobernador. Es una controversia constitucional que, por cierto, ya el día de ayer fue aceptada a discusión por el ministro González Alcántara. Ya fue aceptada. También ya presentamos otras controversias constitucionales a través de varios municipios, aprobado por sus cabildos. También algunos ayuntamientos
de zonas indígenas. Esto es un dato muy importante para una controversia constitucional. Y por si fuera poco, también el PAN ya presentó este lunes pasado una acción de inconstitucionalidad. Esa la firmé yo. En mi calidad de presidente de partido, me da la potestad la Constitución de presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y ustedes me dirían, ¿y qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? Están electorizando la elección de ministros, jueces y magistrados, y por lo tanto tenemos competencia los presidentes de partido para presentar esa acción de inconstitucionalidad. Y por si todo esto fuera poco, que ya hizo el Partido Acción Nacional, esta semana que concluye vamos a presentar todas y todos los senadores de Acción Nacional amparos desde los legisladores para que se declaren aún más suspensiones a este proceso. Pero aquí la pregunta es, Andrea, amigas y amigos, ¿qué va a hacer el gobierno y el régimen cuando la Suprema Corte de Justicia resuelva el tema de fondo y diga que es inconstitucional o suspenda el acto? ¿Van a acatar o van a llevar a nuestro país, como lo están haciendo ahorita, a una crisis constitucional y a un choque entre poderes? Esto es sumamente delicado, sumamente irresponsable y además es un desacato por parte de todos ellos. ¿Pero usted da por hecho ya que la Corte va a decidir en ese sentido? Yo tengo la convicción de que tenemos la razón y que es inconstitucional la reforma y que además violaron todo el procedimiento. Entonces, esta reforma tiene que caerse por la forma y por el fondo. Le pregunta Félix Muñiz, de Punta. Adelante, querido Félix. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Bien, amigo, ¿y tú? Buenos días. Bien, buenas tardes a todos. Preguntarte, esto de tipificar como narcoterrorismo aquí en México, parece ser que hay el temor de que Estados Unidos intervenga, pero me pregunto, pues si al Mayo Zambada lo detuvieron desde los Estados Unidos, entonces, ¿cuál sería el problema y por qué o cómo blindar esa ley para que sí se pudiera tipificar como narcoterrorismo? Y la otra pregunta, que me hicieras un comentario sobre el encuentro que tuvieron ayer los senadores de Morena con la ministra Norma Piña. ¿Tú esperas que con esto ya la ministra también se doble o ya no esté combatiendo estos puntos que pusieron ellos, las controversias que aprobaron y que no se aplicaron? Entonces, si no se aplicaron, ¿por qué no se aplica la ley en contra de eso? A ver, de tu primera pregunta, ellos que tanto traen a colación el caso de García Luna, deben recordar que a García Luna lo detuvieron en los Estados Unidos. No fueron capaces aquí en el gobierno de México de detenerlo y sancionarlo. Y nosotros, en el PAN, precisamente lo que queremos es que no haya más García Lunas, que no haya más un gobierno coludido con el crimen y que quien la haga, la pague desde tiempo presente, los actuales funcionarios. Y por lo tanto estamos pidiendo que se tipifique el narcoterrorismo para que exista una verdadera colaboración internacional y no anden los delincuentes tan campantes por todo el territorio nacional, desfilando, amedrentando, extorsionando, secuestrando y ejecutando personas sin que nadie haga nada. Los abrazos a los criminales llevaron al país a ser el sexenio más sangriento, 200,000 personas ejecutadas. Requiere haber una colaboración internacional. El gobierno de México está claro, no pudo, la gente vive con miedo, la soberanía se pierde cuando la gente no puede salir a la calle, la soberanía se pierde cuando no tienes la tranquilidad de tu vida, la soberanía se pierde cuando no puedes vender tus productos porque te están extorsionando como otro impuesto, el crimen organizado. ¿Por qué se niega el régimen morenista? ¿A qué le teme? ¿Acaso están coludidos con algunos grupos del crimen? Yo sigo pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum, si en realidad quiere cambiar las cosas y quiere que vivamos en paz, que tipifiquemos el narcoterrorismo
porque entonces sí tendríamos colaboración, apoyo internacional y podríamos entrarle al toro por los cuernos y poderle dar paz a todas y todos los mexicanos. ¿Pero qué se tendría que firmar un acuerdo con los Estados Unidos en base a eso? Se tiene que tipificar el narcoterrorismo. Ellos dicen que no es terrorismo. No es terrorismo dejar un cuerpo desmembrado, no es terrorismo quemar vehículos en diferentes carreteras, calles, lugares, no es terrorismo quemar negocios. Estamos viviendo en un terrorismo permanente, pueblos están teniendo que salir de sus tierras. Estamos viviendo una realidad que el gobierno no ve y que no quiere enfrentar. Y por ello, nuestra propuesta a la presidenta de México es que le entre realmente al tema y que lo haga como un problema transnacional que es la delincuencia organizada. Si lo quiere seguir atendiendo como lo ha venido haciendo López Obrador, el resultado va a ser el mismo y el problema se va a ir incrementando aún más. Muchas gracias por su atención, amigos.